vamos a iniciar. Buenas noches nuevamente, gracias por la espera. Creo que ya somos todos. Bueno, recuerden igual que la clase queda grabadita y descargada en la plataforma. Espero que todos estén muy bien. Estamos en el ombligo de la semana, ¿cierto? Todos trabajosos, juiciosos, o quienes no, de pronto no estamos trabajando, estamos realizando otras actividades. Es muy importante el tema que vamos a ver a continuación, pero antes de esto quiero en este grupo fue donde dejamos la tareita, ¿cierto? Una tarea. ¿Sí fue con ustedes? Aquí está el compañero Edwin Alonso Carrascal. Presente, profe, sí, señora. Sí. Ok, fue en este grupo. Leonardo Rebellón. Sí, señora, presente. Sí, también lo veo. Y Jair Monroy. Señor Jefferson. Profe, hola, lo que pasa es que yo no puedo realizar la tarea porque ¿Levantó la mano? recuerda que yo me conecté tarde a una clase sí. Que yo llegué tarde a una clase con una calamidad doméstica. Yo la semana pasada la calamidad doméstica se me complicó. En estos momentos estoy de luto y no tuve cabeza para hacer la tarea. Qué pena, pero entonces yo la hago hoy para montarla el día de mañana por tardar. Ok, deben enviármela al correo. ¿Listo? Listo, Profe, El correo ya ahorita nuevamente. profe, Liz, señora. es que a mí no me llegó el correo y mi plataforma tenía un inconveniente. Hasta ayer me lo solucionaron porque no me aparecían ni las clases grabadas ni nada. Y no tengo dónde enviarte la tarea. Ya ahorita escribo el correo nuevamente por el chat para que lo tengan. Estas tres Listo. personas que nombré, Bueno, Edwin perfecto. Alonso, gracias, Liz, Leonardo y Jair fueron quienes me enviaron la tarea correspondiente al correo. ¿Qué quiero resaltar en esto? Pues dos cosas muy importantes. Una, el cumplimiento, ¿sí? Es muy importante y esto se ve ligado también en nuestra profesión, ¿cierto? Nosotros tenemos que recibir turnos, yo sé que de pronto algunos tuvieron inconvenientes y demás, ¿cierto? Pero debemos cumplir con algo requerido. Uno es eso, es el cumplimiento, ¿listo? Nosotros sabemos como profesionales de enfermería, personal de salud, que debemos cumplir con los horarios, ingreso de turno, ¿cierto? Quiero resaltar como esta parte y siempre lo hago cuando doy mis clases presenciales también, la entrega de trabajos. Otro punto importante es que vi por entendido con estas tres personas, me doy por bien servida porque entendieron muy bien el tema. Quiero dar como unos pequeños temas que ellos pusieron, qué era lo que teníamos que hacer. Dos procedimientos, ellos hicieron 3, hubo uno que 4, bueno, eso ya cada quien como quiera pues enfatizar su aprendizaje, ¿cierto? Ser más proactivos en esto. ¿Qué procedimientos dieron? Toma de muestras de sangre, baño en cama del paciente, curación de una herida quirúrgica y le añadieron infectada. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de protección personal? Recordemos que los guantes, dependiendo, por ejemplo, en esta área quirúrgica infectada, debemos utilizar guantes estériles, debemos utilizar gafas de protección, debemos utilizar tapabocas, es muy importante, bata. Para, por ejemplo, el baño de paciente en cama, aquí nos dicen de bata impermeable, son unos delantales, son unas batas que existen, pues todas las instituciones no la tienen, pero ellas existen. ¿Qué estamos previniendo con esto? Pues recordemos que las infecciones cruzadas, ¿cierto? Quiero dar como a grandes modos como esta retroalimentación, previene exposiciones a microorganismos, evita la contaminación. ¿Qué otras cositas podemos ver? También vimos
vi, perdón, en las tareitas, un compañero puso que diálisis, entonces él ya se fue como a un procedimiento un poco más estricto en el uso de elementos de protección personal para realizar una diálisis también hay auxiliares de enfermería. Debemos tener unos cubículos especializados para esto, debemos tener guantes estériles, debemos usar gafas, mascarillas, bata, gorro. Es muy importante los elementos de protección personal, pues para evitar que en estos catéteres de la diálisis se genere algún tipo de infección. También nos hablaron de suturas, ya la parte de poner puntos, pues esto lo hace el médico, pero nosotros estamos acolitando, ¿cierto? Estamos como apoyo al médico y la administración de medicamentos. Un compañero me relata, él pone curación de heridas, paso de sonda vesical, otro procedimiento que realizamos como auxiliares, venopunción, ¿cierto? Un compañero de ustedes me relata que pues ha tenido varias experiencias sobre accidentes de riesgo biológico, que recién ingresado por a su institución tuvo un evento de un compañero que fue herido y que pues él en ese momento no utilizó elementos de protección personal, ¿cierto? Porque él en ese momento primaba la atención del paciente, ¿cierto? Y le brindó atención sin elementos de protección. Obviamente se contaminó de fluidos, ¿cierto? Y hubo sangre en mayor parte de su uniforme. Pues se pudo evacuar el paciente, pudieron hacer pues la atención y el paciente está a salvo y pues él dice que errores muchos se cometieron, correcciones pues para hacer todas y que pues nos hace una frase muy importante y quiero pues acá ponerla en contexto que dice el día a día es de aprendizajes nuevos y es donde se aprende a evitar más errores aplicando las normas y técnicas como futuros auxiliares de enfermería. Entonces, mire acá como nuestro compañero quiso ponernos como en contexto, ponerme en contexto de todo esto y lo que él está diciendo de que el día a día es de aprendizaje. Yo no es que tenga mucho tiempo de experiencia, habrán más personas que tienen más, 20, 25, 30 años de experiencia. Yo tengo 15 años y pues aún día a día aprendo algo nuevo en mi quehacer como enfermera profesional. Entonces, él nos dice una frase muy importante, el día a día es de aprender. ¿Y cuál es el énfasis? Pues en no cometer los mismos errores siempre. ¿Listo? Estamos enfocados en la atención del paciente para poderla brindar de la mejor calidad y así evitar errores. ¿Listo? Muchas gracias a los 3 compañeros que nos enviaron la tarea. Acá estoy dejando nuevamente el correo. Se escribe Ladi como se escribe mi nombre, ladisare13@gmail.com. Para que por favor quienes hicieron falta me envíen la tareita. Ellos que utilizaron una tabla en Word y pues me enviaron obviamente el correíto con su nombre, el nombre y apellido de cada uno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante para nuestro quehacer como personal de salud, que es la comunicación terapéutica y humanización del cuidado de la enfermería. Mire que yo lo venía diciendo y les he hablado de toda esa parte de seguridad del paciente y de humanización. Entonces, si tenemos fundamentos para una atención empática y centrada en el paciente, todo va fluyendo y todo va dando como su cuidado básico en el paciente. Recuerden que mi nombre es Leidiana Navarro, soy enfermera profesional y recuerden que estamos en la 3ª clase de técnico laboral en auxiliar de enfermería. Bueno, hoy pues hablaremos de cómo nuestra forma de comunicarnos influye directamente en la salud física y emocional del paciente. Señor. Profesora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, William. Sí, señora, con William Cartagena. Bien, Profe, gracias. discúlpeme, le hago una consulta. Le pido disculpas por interrumpir el tema. Lo que pasa No, pues es señor. que yo voy un poco adelantado pues en la plataforma y yo había observado pues que en el foro debíamos pues realizar como este taller que usted nos había puesto. Yo lo había hecho en el foro como tal. Debo repetírselo a su correo o algo porque pues precisamente por eso no lo hice. Ok,
Me envía el mismo. ¿Tiene opción de pronto de copiar y pegar? Sí, De claro que sí, coger- no habría ningún inconveniente. Le Sí, pido copiar. excusas que no se lo haya enviado al correo, pero No. pues me confié realmente del foro y bueno, creo que ese fue el error mío. Ah, Pero bueno, entonces listo. ya corregimos ese tema. Listo, no pasa nada. Le Muchas agradezco gracias. mucho. No, señora, usted. Bueno, entonces recordemos que en nuestra forma de comunicarnos influye directamente en la salud física y emocional del paciente. Ya ahorita espérame, ¿quién me está escribiendo? Porque de pronto no podemos avanzar, me está escribiendo alguien. Buenas noches, qué pena la consulta, es que vengo atrasada de otro grupo, hay forma de saber cuál es la tarea de realizarla y enviarla. Listo, Rafael, recuérdeme finalizando, por favor, y le explico cuál es la tarea, ¿listo? Igual, en la clase anterior, la clase quedó grabada, pero al finalizar le explico cuál es, pero si de pronto no la entendemos bien, mira la clase pasada para que vea toda la presentación y ya al finalizar la tarea que se dejó, ¿listo? Recuérdeme al final, Rafael, por favor. Bueno, vamos a continuar porque si no nos quedamos y no avanzamos. Este tema tiene bastante de qué hablar, que es toda la parte de comunicación. Entonces, la comunicación estaba diciendo que influye directamente en la salud física y emocional del paciente, pero dirá, bueno, la jefe nos está diciendo que si nosotros nos comunicamos bien con el paciente, él se sana, o qué pasa con este estado de salud físico del paciente y emocional. Vamos a verlo de ahí en adelante. Recuerden que cuidar no es solo implica realizar procedimientos técnicos, no solamente la técnica, no solamente es el qué hacer, sino también conectar con el paciente, comprender y acompañar con respeto y empatía a este paciente, a esa persona que requiere nuestra atención como personal de salud. Entonces, mire cómo no solo debemos ligar o no solo debemos tener la parte técnica, también debemos tener esta humanización en esta atención que estamos brindando. Entonces, de aquí en adelante, toda la clase se despliega, es toda esta parte comunicativa que voy a tener y esta humanización en el cuidado que brindamos como enfermerías. ¿Listo? Como enfermeros, enfermeras. En el área de enfermería, que ustedes de pronto, los que laboran, los que tienen contacto con el personal, vemos que nosotros como enfermeros, enfermeras, en el área de toda la enfermería somos un poco más empáticos con el paciente, somos de más escucha, de más... también podemos ver por ahí enfermeros, enfermeras, auxiliares también que son un poco, ¿cierto?, difíciles en esa comunicación, pero esto es lo que queremos cambiar con toda esta teoría que vamos a dar. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje de esta unidad? Promover la comprensión y aplicación de la comunicación terapéutica como pilar de la atención humanizada, fortaleciendo la empatía, la escucha activa y el trato digno para el paciente. Creo que aquí nos está dando un objetivo general donde nos dice todo. Es una comunicación terapéutica que aplicamos, la humanización, fortalecemos la empatía paciente profesional, la escucha activa del paciente y el trato digno para este paciente que requiere nuestra atención. ¿Qué debemos reconocer? La importancia de la comunicación y la importancia del cuidado de enfermería. Son dos cosas importantes. Va la técnica, pero también va la comunicación terapéutica ligado. Eso es un engranaje que debe ir completo y debe ir, como su nombre lo dice, engranado paso a paso. Identificar tipos de comunicación y barreras más comunes en la relación profesional-paciente. Identificamos qué barreras pueden haber, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. En esta comunicación que quiero entablar con mi paciente. Aplicar estrategias de comunicación empática. Vamos a ver qué es empatía, ¿cierto? Y humanizada en contextos asistenciales. Yo sé, ahorita ya voy a hacer una pregunta y el que tenga algún caso, porque yo sé que de pronto en alguna oportunidad hemos sido pacientes o de pronto estamos trabajando en el área en el que laboremos independiente, veo un compañero que no tiene esa empatía, vamos a comentar aquí qué podemos ver, qué casos hemos visto en estos criterios. Promover la humanización del cuidado.
Recuerden que siempre lo he dicho, todas las instituciones hoy en día en el 2025 están reforzadas en la seguridad del paciente y la humanización en la atención en salud. Es más, debemos para las instituciones estar con certificados actualizados en estos dos temas, seguridad del paciente y humanización en los servicios de salud. Entonces, esta es aquí la pregunta. ¿Alguna vez han sentido que una palabra amable cambió el ánimo del paciente o un familiar? ¿Alguna vez han estado ustedes, y quien quiera compartir algún caso, han estado ustedes en el que de pronto ustedes mismos dieron un mensaje que la persona le cambió su estado de ánimo en el momento, o el familiar, porque a veces pues nosotros en salud utilizamos muchas palabras técnicas, ¿cierto? Y de pronto el paciente está angustiado, de pronto, y con una sola palabra o con cambiar el contexto de lo que le decimos al paciente, vemos que cambió su estado de ánimo o su inseguridad. ¿Les ha pasado algo de esto? ¿O han visto o han estado como pacientes el cual recibieron este tipo de atención? Bueno, vamos con, no sé si los mismos tienen la manita levantada o no la han bajado. ¿Está Liz? ¿Está William? ¿Quién abre el micrófono primero y me comenta su experiencia? Sí, profesora. Por favor. Bueno, profesora, de hecho, el día de hoy en mi familia pues tuvimos un pequeño incidente. Mi abuela es una adulta mayor de 83 años. El día de hoy sufrió pues un accidente, rodó por unas escalas. Mi abuela es una paciente pues con Alzheimer, y pues en el momento en que llegamos a mirar a ver qué había pasado, pues obviamente estaba bastante alterada, bastante nerviosa, por obvias razones, y por el diagnóstico que tiene, pues ella no nos reconoce como tal. Entonces pues cuando yo llegué a valorarla, pues estaba bastante reacia pues como a la valoración. Pero entonces cuando llegué con, hola viejita hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, yo soy tu nieto. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Cambió totalmente la actitud, empezó a sonreír, no se acordaba obviamente lo que le había pasado, pero pues fue mucho más dócil y más, ¿cómo se puede decir? Se dejó atender, mejor dicho. Se dejó, pues sí, muchas gracias, William. Sí, señor, mire cómo nos está diciendo, nos comenta su experiencia familiar, y pues esto debemos aplicarlo no solamente para nuestro familiar que nos requiere, sino para toda la gente que atendemos. Sí, entonces mire cómo él bajó esa ansiedad, ese nerviosismo que tenía la abuelita, ¿cierto? Una persona con una patología de Alzheimer y adulta mayor. Entonces, que ella, pues ellos recuerden que ellos vuelven a ser niños, ellos se caen con facilidad, deben volver a aprender muchas cosas. Entonces, mire cómo él llegó con esa empatía hacia ella, ¿cierto? Él llegó a tranquilizarla, al mismo tiempo se está presentando, así él la reconozca o no, ella lo reconozca o no, pero él se está presentando y está diciendo, soy su nieto, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Tranquila. Y ya ella bajó la guardia. Ella ya no está de pronto que no se quiere dejar atender o que no quiere dejar que la examine. Entonces, esto es algo muy importante y fue algo que le sucedió el día de hoy. Mire el tema que va ligado a de pronto la experiencia del día de hoy con un familiar, que a veces se torna un poco más difícil la atención con un familiar. Entonces, ¿y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana en la atención día a día? Muchas gracias. ¿Alguien más quiera compartir alguna experiencia? Yo. Liz. Liz. Hola, ¿Lista? buenas noches para todos. Pues yo ya trabajo como auxiliar de enfermería y cuidadora de pacientes de adulto mayor a domicilio. Y hace poquito a mí me hago los turnos de las personas que descansan. Y hace poquito me tocó una paciente que pues le dio un derrame cerebral. La paciente es una persona pues que era muy activa, ¿sí? Entonces las compañeras el día que yo llegué a recibir turno me dijeron, no, mucho cuidado porque ella es una paciente agresiva, ella es una paciente que no tolera los alimentos, le gusta hacerse las necesidades en la ropa, no avisa. Y yo, bueno,
Pues yo empecé mi turno normal, pues yo siempre las consiento, les hago masajes, les hablo bonito, les busco actividades, les pongo música. Entonces la señora se llama Carmenza. Entonces yo le dije, señora Carmenza, ¿usted por qué se comporta así con las compañeras? Lo que pasa es que a veces hay muchos compañeros que no entienden que ellos están frustrados por lo que les pasó y creen que lo hacen porque quieren hacerlo, pero no, es como una frustración de ver de que ya era una persona independiente y de un momento a otro tiene que depender de diferentes personas para poderse sostener el diario. Entonces yo le empecé a hablar, yo le dije, mire, yo la voy a acompañar estos días, vamos a hacer diferentes actividades, lo que a usted no le guste me va a señalar con el dedito hacia arriba y con lo que le guste con el dedito hacia arriba, lo que no con el dedito hacia abajo. Y así nos vamos a ir entendiendo porque la señora pues lo único que sabe decir es conozco, no puede pronunciar nada más. Entonces ella me empezó a hacer con el dedito. Entonces yo le dije a las otras compañeras, yo le dije, mire, ella ya identifica lo que le gusta, hace el dedito hacia arriba o tira besitos. Entonces ya vamos entendiendo. Entonces cuando ella quiere algo y uno no le entiende, ella se estresa. Entonces yo le digo, míreme, le voy a nombrar varias cosas y me va a ir haciendo señas hasta que lleguemos a lo que usted quiera para yo entenderle. No se estrese, no se enoje, yo le voy a tener paciencia, cálmese y darle mucho amor. Definitivamente yo creo que el amor es el mejor remedio para ellos, para ayudarlos a mejorar. Yo llevo un mes y medio cuidándola a ella y ya ahora pues ella ya come sola, ya le gusta que uno le haga las terapias en las piernitas, ya avisa frecuentemente cuando quiere ir al baño pues hacer sus necesidades, le gusta ya bañarse, o sea, ya ha ido agilizando un poco más los movimientos de las extremidades superiores. Entonces pues quería... Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Mire cómo la vocación en nuestro quehacer se ve reflejado acá en el caso de Liz y está comentando también su caso propio. Esto es vocación. Esto simplemente es vocación como auxiliar de enfermería, el cual de pronto no estoy hablando mal, sino estoy haciendo un paralelo, el cual de pronto las otras o los otros compañeros no tienen esa vocación, no tienen ese espíritu de cuidado para dar como ese tipo de herramientas, algo tan sencillo como manita arriba, si me gusta, manita abajo, no lo quiero, ¿cierto? No me gusta, y poder comunicarnos de esta forma. Y vea que más adelante vamos a hablar del lenguaje verbal y no verbal. Mire cómo Liz nos está dando un resumen de este tipo de comunicación con ella y de esta empatía, de este agrado y vocación por lo que está haciendo. Es muy importante nosotros girar el cuidado, es decir, no quedarnos en lo mismo. Si mi compañero me dice, no, se orina, yo entonces la cambio de pañal. No hace sus necesidades, no, bueno, para eso está el pañal, entonces, no, tenemos que hacer un cambio, un giro en ese cuidado de los pacientes. Y mucho amor en las personas adultas mayores, eso es lo que ellos quieren. Amor, ellos quieren comprensión, respeto, porque hay personas que no respetan a los adultos mayores. Eso se ve mucho en los ancianatos, en los asilos. Entonces, mire cómo la vocación prima. Esto es lo que yo puedo ver acá, que es vocación por lo que está haciendo Liz. Muchas gracias por compartir su experiencia. Y así, siga así, que está muy bien. Eso es vocación, Liz. Listo. ¿Alguien más tenía la manita levantada? Señora Liz. Yo siempre le digo a los compañeros que los abuelos son unos niños nuevamente y pues uno es madre y uno sabe que criar un bebé es volver a enseñarle todo y los abuelos vuelven a esa misma etapa, hay que volver a enseñarles a ir al baño, a comer, a hablar, a expresar sus sentimientos porque ellos no saben a veces ver un niño. Sí, señora, completamente correcto y cierto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar porque estamos como un poco quedados y se nos pasa el tiempo y como el tiempo pasa tan rápido, pero muchas gracias por compartirnos esas experiencias. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Es aquello que busca generar confianza. Mire cómo Liz en el ejemplo y cómo nuestro compañero William también generó confianza en la persona, ¿cierto? Comprensión y apoyo emocional entre el profesional y el paciente. Debemos comprenderlos, estamos comprendiendo qué es lo que quiere y un apoyo emocional que es el amor, el cariño, la atención que le estamos brindando. La interacción intencionada es algo intencionado, no es algo porque sí, porque en ese momento lo quiere. Orienta a aliviar, a acompañar y a generar confianza. Estamos orientando también de esta comunicación terapéutica sencilla a aliviar
los dolores, la ansiedad, el malestar. Mire cómo Liz nos dice, no se ponga brava, ¿cierto? No se ponga brava, no se estrese, vamos a tratar de darle solución. ¿Y qué está generando? Una escucha activa de señas, ¿cierto? Porque le está diciendo lo que quiere manita arriba, lo que no quiere manita abajo, lo que no le gusta, bueno, una escucha activa, en ella con señas, pero cuando hablamos, la persona puede hablar bien, entonces yo debo tener una escucha activa. Aquí en la imagen podemos ver que la persona me está hablando y yo lo estoy mirando y le estoy atendiendo lo que me está diciendo. No es que la persona me está hablando y yo estoy haciendo otras actividades, estoy haciendo otras cosas y esa escucha no es activa. Eso es algo muy importante. La empatía, capacidad de entender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, poniéndose en el lugar sin necesariamente estar de acuerdo con ella. ¿Listo? Puede que yo no esté de acuerdo. Puede que la abuelita nos diga, es que quiero de esta forma y yo no esté de acuerdo, pero yo me pongo en el lugar de ella, ¿cierto? Y le entiendo y le comparto los sentimientos y esas emociones. Esa es la empatía con una persona. El respeto, lo hablábamos ahorita, los adultos mayores debemos respetarlos, las personas adultas, todo el mundo, todos merecemos respeto. Respeto con los niños, respeto con los adultos, con los ancianos, ¿cierto? Es muy importante el respeto que podamos brindar en nuestra atención y en el día a día. Esto no es solamente en nuestra quehacer diario. Liz, apaga el micrófono, por favor. Esto no Profe. solamente es en el quehacer. Señor. Profe, Liz, no, de pronto le quería comentar señor. algo. Pablo. Es lo que es definitivamente lo que se maneja como la humanización de los servicios de salud. Es colocarse también Sí, en señor. el punto del paciente, porque en muchas oportunidades el paciente refiere tener cosas y uno después de que realiza la valoración se da cuenta de que no tiene nada. En muchas oportunidades las enfermedades que representan son enfermedades psicológicas y que más que necesitar un medicamento requieren es la confianza. Me explico. Una persona puede llegar muy enferma a consultar y si el médico le dice usted está aliviado, no tiene nada, la persona sale aliviada y no tiene nada. Pero una persona puede llegar muy aliviada y el médico le dice usted está llevado del chiras y la persona sale de ahí, mejor dicho, de sepelio. Sí, señor, es correcto. Muchas gracias por su participación. Señor. Yo tuve el caso con una paciente de la tercera edad que no se dejaba transportar sino cuando yo iba para las consultas. Obviamente, pues yo hacía algo que a los ojos de muchas personas podía ser malo, pero pues en la vida real me funcionaba y es que ella se quejaba de fuertes dolores de cabeza, en la mano, en todas partes y yo le daba las dichosas goticas alemanas y ella milagrosamente se aliviaba. Y las goticas alemanas no eran más que un frasquito lleno de goticas de agua y se las daba diluidas en otro vasito con agua y se las tomaba y decía que esa era la mejor medicina que ella tenía. Mire cómo la empatía en ese caso está presente. La empatía que usted tenía con la usuaria, con la paciente que requería y se la ganó en palabra buena, ¿cierto? Porque también nos ganamos pacientes buenos, como en algunas oportunidades hay pacientes que son un poco inquietos y decimos se la ganó en palabras buenas. Es decir, que quería solamente que usted lo atendiera, quería solamente que usted le brindara la atención. ¿Por qué? Porque hubo empatía, respeto, escucha activa en esa comunicación entre ustedes dos, entre paciente y enfermero. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Otro punto muy importante es el lenguaje claro. Tenemos un lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal, pues son palabras, ¿cierto? Habladas o escritas, mientras que el lenguaje no verbal usa gestos, expresiones faciales, posturas y otros signos sin palabras. Podemos ver en el caso de Liz cómo ella utilizaba el lenguaje no verbal con nuestra paciente que lo requería por su circunstancia, pero ella se dio la comodidad, la facilidad de poderse comunicar con la paciente. Entonces, debemos saber la diferencia entre una comunicación común y una comunicación terapéutica.
La comunicación común es la que yo ejerzo de pronto en mi casa, ¿cierto? En la calle, en el parque, y la comunicación terapéutica es la que ya llevo a mi estancia hospitalaria, es la que ya aplico en mi cuidado como personal de salud. Entonces, esta comunicación común es espontánea y cotidiana. ¿Sí? Yo puedo llegar del trabajo, ¿verdad? Y de pronto hablar con las hijas, los hijos, cómo te fue, qué pasó, qué hicieron, las tareas, ¿sí? Eso es una comunicación espontánea y cotidiana. O puedo de pronto encontrarme en la calle algún amigo o una amiga y estamos hablando. Y en la comunicación terapéutica es algo ya planeado y con un propósito clínico, es algo ya estudiado en su historia clínica, ¿cierto? O me presentan el paciente, la patología, cómo pasó la noche, todo es algo ya planeado y tenemos un propósito clínico en esa comunicación con la paciente o el paciente. El enfoque que le damos a una comunicación común no siempre es empática. Podemos escuchar, pero no estamos con una escucha activa, ¿cierto? No siempre nos ponemos en el zapato o en el lugar de la otra persona y solamente es enfocada a transmitir. Solamente yo estoy transmitiendo información y ya. En la comunicación terapéutica va basada en la empatía, el respeto hacia las personas y enfocada en comprender. Yo tengo que darle esa comprensión al paciente y es aquí donde, por ejemplo, lo vemos más común en los médicos, porque nosotros como personal de enfermería somos un poco más empáticos en todo eso, tenemos una mejor comunicación con los pacientes. Los médicos dicen, tiene, ¿qué se me ocurre ahorita? Una cirrosis hepática, está terrible, ese hígado está, ¿cierto? Entonces, usted le dicen eso está terrible, como decía nuestro compañero. No, se va a morir, terrible, pero si utilizamos otro tipo de palabras, ¿cierto? El hígado está un poco, debemos hacer más estudios, vamos a mirar cómo podemos mejorar con medicamentos, pero usted le dice, no, tiene una cirrosis hepática, está terrible ese hígado. El paciente se angustia, ¿cierto? Y no comprende muy bien esta comunicación que le estamos dando. O cuando el paciente utiliza palabras técnicas, por ejemplo, ya le doy la palabra. Por ejemplo, cuando utiliza palabras técnicas, entonces palabras, a ver, me hago explicar, tiene una hemorragia intracraneal, por eso es la macrocefalia, se me ocurre ahorita estas palabras, entonces ella dice intracraneal, macrocefalia, ¿qué es eso? Listo, entonces queda confundida y no nos vamos a comprender. Ahora sí, ¿quién levantó la mano? Bueno, el resultado puede generar distancia en una comunicación común, ¿cierto? Generamos distancia porque no tenemos empatía, porque yo solo le quise transmitir. Y en la comunicación terapéutica debemos generar confianza y un vínculo entre paciente y profesional o paciente y personal de salud. ¿Listo? Estos son los elementos esenciales de la comunicación. El emisor, que en este caso vamos a ponerme como emisor, yo soy quien le voy a transmitir la información, vamos a poner el caso de Liz, entonces yo llego con la señora, soy el emisor, yo ya tengo una información que me dieron mis compañeros, pero yo voy a emitirle situaciones o indicaciones a la paciente y busco mi manera. El receptor, ¿quién es? La paciente. ¿Cuál es el mensaje que le quiero transmitir? Que me diga qué quiere con el dedito arriba y que me diga qué no quiere con el dedito abajo. ¿Listo? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? El canal, pues las señas. Mensaje no verbal. Canales hay muchos. Entonces tenemos las señas de palabras de las personas que saben, pues la técnica de señas para las personas que no pueden hablar, ¿cierto? Y el contexto, pues, ¿qué es lo que queremos buscar con esta paciente? ¿A qué queremos llegar? Entonces, mire cómo esto nos enmarca una retroalimentación, que es la clave en la relación del enfermero-paciente. Emisor, receptor, el mensaje que quiero transmitir que sea claro y comprensible por el receptor, el canal que vaya a utilizar y el contexto al que quiero llegar, que me comprendan y sea la información basada pues en los cuidados o en la comunicación que quiero brindar. ¿Listo? Tipos y barreras en la comunicación asistencial.
Tipos de comunicación les podemos ver, ¿cierto? Verbal, no verbal, la escrita y la simbólica, los signos y símbolos que de pronto vemos en las paredes o vemos que son simbólicas, estos tipos de comunicación. La verbal, ¿qué barreras puede tener? Aquí vamos en donde le podemos generar miedo, diferentes emociones a este paciente dependiendo de las palabras que utilicemos y ansiedad. Hay mucho personal que llega, habla y se va y no hay una escucha del paciente y no hay una buena comunicación y generamos ansiedad y miedo o diferentes tipos de emociones. Entonces, esa es una barrera en no saber utilizar este tipo de comunicación verbal de forma adecuada, que me comprendan con terminología adecuada. No verbales, entonces culturales, diferencias contextuales, ciertos gestos, expresiones, también la parte, a veces cuando de pronto nos hablan y entonces es el paciente el que es el emisor, ¿cierto? Y yo el receptor, entonces yo hago caras, yo hago gestos, ¿cierto? Entonces esta expresión con mi cara está diciendo más que en decirle al paciente, no quiero que lo haga, ¿sí? Entonces las expresiones faciales también son comunicación no verbal. La escrita, que son los documentos, ¿qué barrera tienen las tecnologías? Fallas de equipo. Y esto se puede ver mucho ahora que ya las historias clínicas y demás son sistematizadas. Entonces resulta que no hay internet. Quedamos sin emisión de órdenes, quedamos sin emisión de historia clínica, que se fue la luz. Bueno, un hospital que tenga planta, porque deben tener planta, porque tienen una UCI, porque tienen pacientes con monitores, pero por ejemplo en una IPS, en un seguro, se fue la luz y no se pudo atender el paciente o tocó atender el paciente de forma manual. Y les voy a comentar un caso que sucedió, esto fue en el área donde trabajo, eso fue en octubre, se fue la luz y una colega atendió a un menor de 4 años de forma manual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo atiendo al paciente sin tener mi soporte de historia clínica, nosotros pues ya conocemos como lo que pregunta la historia clínica o todo el sistema de la historia, entonces damos como una secuencia de la historia. El menor de 4 años tenía unos percentiles para crecimiento y desarrollo de -2 y -3. Pues la colega, ¿qué hizo? Ella en ese momento, como no tenía su historia clínica, pues no nos muestra estos percentiles de crecimiento y desarrollo en la atención administrativa, en la atención de una IPS. Entonces ella, pues, le dijo a la mamita, remitió al niño a nutrición, porque pues uno sí tiene como ya esa experiencia de verlos y ver esa delgadez, ¿cierto? Se toman perímetros braquiales también, la remitió a nutrición y la remitió a odontología. Ese día, no me acuerdo si fue la luz o si fue el internet, la cuestión fue que no se pudo cargar la historia clínica, el otro día la cargó, emitiendo la desnutrición de la niña, hizo caso omiso, pero no porque ella no lo tuviese en su práctica, no lo tuviese en su quehacer diario, sino por ese error que se puede cometer. Y resulta que al hacer como énfasis en las historias, que esto es todo de rutas de promoción y mantenimiento de la salud, se detectó esta desnutrición en la niña por los percentiles. Entonces, ¿qué se hace? Pues ya viene el llamado de atención a la enfermera, ¿cierto? Porque no se detectó en ese momento y que hubo una falla en la tecnología. Una falla en la tecnología. Si nosotros en ese momento tenemos la tecnología donde nos muestra los percentiles, detectamos esta niña, ¿cierto? Remitimos a pediatría, médico general si es conveniente. Los niños menores de 5 años se deben notificar al sistema de vigilancia epidemiológica y pues se debe dar un manejo de desnutrición. Entonces mire cómo una falla a nivel de la tecnología puede entrar en fallas de atención. Quería pues comentarles este casito que está así ahorita. Hasta ahorita fue que se dieron cuenta, como el antier, entonces ya toca desactivar todas las alarmas, activar todo, dar cita prioritaria al niño, notificar y dar pues la parte de una fórmula que se maneja para el niño menor de 5 años en desnutrición. ¿Listo? Entonces esto también puede entrar en fallas en esta comunicación. ¿Cuáles son las fases de la relación terapéutica? Entonces debemos orientar, orientación, presentación y generación de confianza inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros siempre
siempre debemos presentarnos con nuestro equipo de salud, ¿cierto? Porque puede haber personal nuevo. Debemos presentarnos con el médico de turno, es un médico nuevo, entonces mucho gusto. Mi nombre es Lady Diana Navarro, soy enfermera de la sede, soy enfermera del servicio, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez, se me ocurre ahorita, soy auxiliar de enfermería, está en este turno. Eso con nuestro equipo, porque es algo muy importante que es el equipo en el que vamos a laborar en nuestro turno. Y con el paciente. Con el paciente también es muy importante presentarme. Mi nombre es Tai, soy la enfermera, soy el auxiliar, soy la auxiliar y soy quien voy a estar en el cuidado de su salud durante el turno de la mañana, de la tarde, de la noche. ¿Listo? Es muy importante presentarnos y generar esa confianza inicial. La identificación, comprender las necesidades y preocupaciones del paciente. Podemos relacionarlo al caso de Liz, ¿cierto? Ella identificó, supo de manera no verbal cómo identificar esas necesidades de la abuelita, ¿cierto? Y bajar esa ansiedad y ese estrés de la señora. Intervención, acciones terapéuticas y acompañamiento. Entonces ya como auxiliares lo que debemos hacer es acciones terapéuticas, porque no solamente con esa confianza y esa comprensión de necesidades le puedo aliviar el dolor, ¿cierto? Alivio la ansiedad, ¿cierto? Alivio el miedo, alivio otros tipos de estados de ánimo, pero el dolor no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Administrar medicamentos para el dolor y el acompañamiento que le pueda brindar de ahí en adelante. Y la resolución, ¿qué más que un paciente que se vaya agradecido, que se vaya conforme con la atención que le brindamos? Yo creo que eso para nosotros es gratificante en nuestra profesión del día a día. Que hice las cosas bien, ¿cierto? Que el paciente me agradeció o que simplemente hay unos de pronto que no agradecen porque no tuvieron la oportunidad, pero yo cerré y dije, listo, el paciente lo atendí de la mejor forma, con un trato humanizado, le brindé todas las acciones terapéuticas, acompañamiento, lo escuché, ¿cierto? Entonces es un agradecimiento para nosotros como personal de salud y el paciente se va agradecido de la atención. Y son aquellos pacientes que dicen, no, uy, en el hospital, nombre tal, en el área de, no sé, no, eso los enfermeros, las enfermeras son fenomenales, lo escuchan a uno, el trato es súper digno, ¿cierto? Entonces es muy importante esto. Y ahora, con todas las PQR, felicitaciones y todo eso, se está validando esto y se está teniendo en cuenta más que antes toda esta parte de evaluación de cada servicio. Entonces, mire cómo esto nos ayuda tanto a la confianza y satisfacción de una institución, a la confianza y satisfacción del servicio que prestamos nosotros y a que un paciente salga de forma agradecida por la atención que se le brindó. ¿Listo? ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que hay técnicas de comunicación efectiva, ¿cierto? Repetir con las palabras lo que el paciente expresa para confirmar comprensión. Entonces, nosotros debemos hablar con claridad, debemos expresarle las cosas con que ellos entiendan. ¿Y qué podemos hacer? Preguntar o formular preguntas abiertas. ¿Para qué? Para evitar que el paciente nos diga sí, no. ¿Tiene dolor? Sí. ¿Ya le aplicaron medicamento? No. ¿Listo? Entonces eso lo debemos evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Le hablamos de forma más amplia, comprendible, ¿cierto? Reconocer y valorar los esfuerzos y logros del paciente de su proceso. Muy bien, don Pedro, vamos muy bien. Mire que ya está alimentándose mejor. Mire que se está tomando los medicamentos. Está hablando de una IPS. Don Pedro, muy bien, ya no se retira el acceso venoso, ya no se está retirando la aguja, bueno, palabras que el paciente me entienda de su brazo, de su vena, mire que esto es para pasarle el medicamento para que usted se mejore. Todas estas cositas le podemos reforzar y decir de forma positiva al paciente, ya está comiendo, muy bien, don Pedro, vamos a salir rápido, todo depende de que usted vaya comiendo cada día más, por ejemplo. ¿Listo? Permitir pausas en la conversación para que el paciente reflexione y exprese sus sentimientos. Entonces, que no sea como yo me siento acá frente al computador, que hablo, ¿cierto? Y no les permito como ese espacio, aunque a mí me gusta que interactúen. Mire que ustedes, me gusta este grupo
de los miércoles porque interactúan bastante. Yo dicto los lunes y dicto los sábados. El de sábado también interactúa un poco, pero me interactúan más ustedes. Si yo pregunto, si yo interactúan. El del día lunes, si no, el día lunes di clase y me sentí dando clases aquí a una pantalla. Yo no sé qué pasó ese día. Tengo que preguntar cómo quedó grabada la clase porque sí preguntaba muchas veces y ninguno me respondía. Entonces, me gusta esto y que permitimos que el paciente reflexione, así como lo hicimos cuando iniciamos, ¿cierto? Vamos a reflexionar, vamos a decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, que el paciente nos exprese y nos diga, no, venga, es que yo no me tomo el medicamento de esta manera, yo me lo tomo de esta otra, estaré haciendo bien, y no que el médico hable y no le permita esos espacios al paciente. ¿Listo? Y reconocer, aceptar las emociones del paciente sin juzgar ni minimizar sus sentimientos. ¿Listo? Mire que el caso, el último compañero que nos habló, la señora estaba conforme con las goticas que le estaba dando, ¿cierto? Ella decía, no, son la mejor cura, pero no estamos minimizando sus sentimientos. En ningún momento le vamos a decir, no, eso era solo agua, ¿cierto? Porque eso sería herir sus sentimientos, eso sería juzgar al paciente, decirle muchas cosas. Entonces, mire que cómo tenemos esa empatía con el paciente, no minimizamos, no juzgamos, no herimos a las personas, porque yo creo que no nos gustaría que a nosotros nos hagan sentir mal. ¿Listo? Una frase, por ejemplo, entiendo su preocupación, estoy aquí para acompañarlo. Entiendo que esté angustiado, dígame qué siente, dígame qué le duele, dígame cómo se siente, ¿cierto? Pero estoy aquí para escucharlo, ¿listo? Es muy humanizado esto y así logramos esa buena confianza del paciente hacia nosotros y que él nos comunique cómo se está sintiendo, ¿listo? Mire que la humanización hoy en día, ya se los había dicho atrás, es la esencia de la enfermería. O sea, el auxiliar, la auxiliar enfermero o enfermera que no esté con esta base que es humanización, déjeme decirle que no podemos estar prestando un servicio. Es muy importante tener esto como base de nuestro principio del ser como enfermería. Tenemos lo técnico, eso es una balanza. Tenemos la parte técnica, la teoría, la experiencia, pero si no tenemos humanización, ¿qué sacamos con toda la experiencia si van a decir, ay, no, esa enfermera ya es toda ogra, esa enfermera ya es toda mal genial, yo no quiero que ella me atienda? Yo creo que han escuchado de pronto personas así, o salen, dan la espalda y dicen, no, esa enfermera es, mejor dicho, o van y ponen la queja por escrito. Entonces, mire cómo todo lo técnico, toda la experiencia debe ser balanceada con la humanización en el servicio que estamos prestando. La humanización es atender al paciente como ser integral, considerado su mente, cuerpo y emociones, en un contexto de dignidad y respeto. Esto embarca todo. Una persona integral, mente, cuerpo, emociones, y se debe atender con dignidad y respeto. Es muy importante tener esto. Cuando el paciente teme un procedimiento, el tono de voz, la mirada y la actitud del auxiliar puede brindarle tranquilidad, aumentar su ansiedad. Tengo una frasecita por acá que se me ocurre ahorita decirles. El paciente tiene ansiedad, ¿cierto? O teme algún procedimiento. El tono de voz que utilice usted como personal de salud y la mirada, la actitud que usted le esté brindando a ese paciente puede tranquilizar. O si usted no está con una buena mirada, está mal geniada, o mal geniado, perdón, o tiene una actitud indiferente, pues obviamente aumenta este tipo de ansiedad en nuestro paciente. ¿Cuáles son las claves de humanización? Respeto, empatía, amor. Mire, Liz por allá nos dijo, los abuelitos quieren es amor. Solidaridad, debemos ser solidarios con los pacientes. Esto se ve más en, por ejemplo, pongo un caso, yo tengo de pronto en el área de hospitalización un niño
el cual podemos ver que la mamita solamente le tiene 2 pijamas, le lava una, le trae la otra. ¿Qué es solidaridad? Si yo tengo de pronto hijos, si yo tengo de pronto sobrinos, si yo de pronto ya tengo nietos y puedo ser solidario con ella, lo puedo hacer llevándole una pijamita, ¿cierto? O comprándole. Hay auxiliares y enfermeros, enfermeras de esta forma. O podemos de pronto brindarle un vasito de agua de panela a la mamita que lo está cuidando toda la noche y nos damos cuenta que ni comió la mamita, ¿sí? En la IPS donde yo trabajo, estamos ahorita con la iniciamos hace poco, hace como unos 3 meses, que es recogiendo las mamitas que han estado ya con el proceso de gestación y tienen a sus bebés. Ustedes saben que los bebés en su primer 2, 3 meses dejan muchísima ropa y cometemos el error de comprarle ropita. Entonces, ¿qué pedimos? Que las mamitas que tengan esa ropita no la lleven y nosotros le estamos dando la ropita a las mamitas de bajos recursos, a los bebés prematuros, bajo pesos, a las mamitas que viven en veredas, a las mamitas. Entonces, mire que eso es solidaridad. Y compromiso por lo que estamos haciendo, compromiso por el día a día, nuestro quehacer como personal de salud y más como personal de enfermería. Recordemos que tenemos un marco normativo que es la Ley 911 del 2004, que es el Código de Ética de Enfermería, que establece los principios éticos que tenemos como enfermeros y la deontología de la profesión, es decir, el quehacer diario. La Política Nacional de Humanización, mire que nació en el 2015, y promueve que la atención sea humanizada en todos los servicios de salud del país. Lo que pasa es que antes no se veía tanto como se está viendo ahora, que ahora sí ya es un poco más estricta esta aplicación de esta humanización en los servicios de salud. Entonces, aquí alguien que quiera participar, tenemos un paciente adulto mayor que será sometido a un procedimiento médico. Presenta ansiedad, preocupación por el resultado, preocupación de cómo va a salir, temor a que si va a tener complicaciones, necesidad de ser tranquilizado y preparado emocionalmente para el procedimiento. Es lo que podemos ver en este paciente. Él tiene ansiedad, miedo, preocupación, temor. La necesidad que él tiene es que quieren que lo tranquilicen, ¿cierto? Y lo preparamos emocionalmente para el procedimiento. ¿Qué frases o qué actitudes utilizaría para generar confianza y reducir la ansiedad en este paciente? ¿Qué podríamos tener aquí en cuenta? ¿Una frasecita o una palabra? Jefe, yo creo que lo más importante es decirle al paciente que está en las mejores manos, que hay un grupo de profesionales que están atentos a brindarle los mejores cuidados y ofrecerle los mejores resultados posibles. Eso ayuda mucho a bajar esa tensión. Sí, señor, muy bien. Una frase, muchas gracias. Una frase muy importante es decirle tranquilo, está en las mejores manos, con el mejor equipo de profesionales de salud, todo va a salir bien. ¿Listo? Podemos, ahí Edwin nos dice, todo saldrá bien, que es una persona muy valiente, ¿cierto? Podemos brindar todas estas palabras, tranquilo, dígame qué siente, cómo se siente, cuál es su temor, ¿cierto? Porque algunas personas se callan, ¿cierto? No dicen nada. Entonces vamos a tratar de tranquilizar y esto es muy importante, que nos dice, está con el mejor equipo de salud, lo va a atender el mejor equipo de salud. Muchas gracias. ¿Alguien más? Jefe. Señor. Pablo. Le voy a comentar algo. Yo tengo una cirugía la próxima semana. Y, por ejemplo, conmigo cometieron eso. Hubo un primer equipo que me abordó y me habló del procedimiento que me iban a realizar. Pero luego hubo otro que en lugar de darme confianza, lo que me generó fue ansiedad y temor. Porque me empezaron a decir, no, es que este procedimiento es sencillo, pero es que a usted le vamos a hacer sedación total. Y así como puede salir bien, puede salir mal, puede que no le requiere incapacidad o puede que haya que incapacitarlo 3 meses. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy en esa angustia. En la angustia de decir, hijo de madre, yo estoy trabajando, ¿cómo me voy a meter en una cirugía donde de pronto me incapaciten 3, 4 meses ni por el chiras? Pocas palabras, estoy que me bajo del bus. Y no debieron utilizar ese tipo de palabras, así no debieron haberlo dicho, debieron utilizar unas palabras diferentes. Y mire cómo le genera esa angustia y me dice que es hasta la semana entrante.
Entonces, mire cómo todo este tiempo está con su angustia. Usted puede elevársele la tensión arterial, ¿cierto? Porque usted está pensando, angustiado, puede no estar durmiendo bien. Entonces ya viene un proceso de estrés, de ansiedad que está generando en usted solo porque un personal le dijo de la mejor forma posible y el otro personal de salud ya fue un poco menos humanizado en cómo le dijo las palabras de su recuperación o de la anestesia, en fin. Muchas gracias. Acá en el chat me dicen, estoy aquí para servirle y acompañarlo. Muy bien, estoy aquí para servirle. Para eso estamos nosotros, para servir, ¿cierto? Porque eso es vocación. Estamos para servirle. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias, Henry. Una cuestión sí es importante y digamos eso está dentro de los parámetros éticos y es bajo ninguna circunstancia uno debe decirle mentiras al paciente o generarle falsas expectativas, ¿sí? Digamos, yo estoy en primera respuesta. ¿Me está escuchando, profe? Sí, claro, sí, señor. Y yo estoy en primera respuesta y a veces uno llega a unos accidentes donde claramente por la sintomatología del paciente ya uno ve que el pronóstico es muy negativo, ¿sí? En algún momento llegué a un rescate en donde había un motociclista que estaba bajo los ejes traseros de una volqueta cargada, de un doble troque. Y en el momento, ya se sabía que en el momento en que se levantara el doble troque para levantar ese paciente, pues iba a entrar en una hemorragia total porque además tenía todos los órganos aplastados, ¿sí? Perdone ser tan crudo. En ese momento lo único que se pudo hacer como primera respuesta, mire, nosotros somos bomberos, vamos a ayudarlo. La situación está compleja. Cuénteme, ¿a quién podemos llamar? ¿Sí? ¿Con quién querría hablar? Y hicimos conexión con uno de los familiares con que la persona quería hablar mientras llegaba una autoridad más alta para iniciar, digamos, el proceso de extricación de ese paciente. Entonces, pues para uno es muy doloroso, pero uno tiene que también tener la fortaleza para abordar esa situación y para ver la situación como es, ¿sí? Sí, señor. En ese momento no se podía hacer más por el paciente, era doloroso, pero sin embargo ya el paciente preguntaba. Pero mire, Henry, cómo usted solamente le dijo, la situación está complicada, ¿con quién quiere que lo comunique? Podemos llamar a algún familiar, ¿cierto? Algo así, pero usted no dijo, uy, no, terrible, usted se va a morir o no, está terrible, no tiene pie. Sí ve cómo la comunicación logra no angustiar de forma excesiva al paciente. Yo creo que él también al verse que estaba ahí, estaba consciente, ¿verdad? Sí, porque su merced logró el paciente con él. Las lesiones eran muy graves, jefe, muy graves. Sin embargo, el paciente mantenía conciencia y estaba, digamos, enrolado en todo. Sabía quién era, dónde estaba, la hora, todo. ¿Qué había pasado? Sí, todo. El cerebro estaba recibiendo oxigenación al 100 porque el problema es que lo que aplastó fue la parte como abdominal. Pero obviamente en el momento en que se descomprime todo eso no hay forma de controlar esas hemorragias, ¿no? Sí, señor. Pero mire cómo esa comunicación, gracias Henry, esa comunicación fue, como usted nos dice, no podemos entrar a mentirle al paciente, ¿cierto? Tampoco a generar falsas expectativas, pero mire cómo fue una comunicación que no le generó más angustia, porque si el paciente estaba consciente, él sabía qué estaba pasando, sabía en dónde estaba atrapado, sabía que estaba comprimido, que había generado una compresión, ¿cierto? De pronto tenía mucho dolor o de pronto no tenía dolor, pero él también estaba angustiado, y cómo esta comunicación asertiva con el paciente y humanizada no le generó más angustia, pero tampoco le estaba mintiendo que todo estaba bien. Le estaba diciendo, está complicado, ¿cierto? Pero vamos a llamar a un familiar con quien quiere que lo comunique. Muchas gracias. Bueno, para Muchas gracias, terminar, profe. ¿Alguien más quiere comentar algo?
No, a usted, Henry, muchas gracias. Cuidar es comunicar. La comunicación terapéutica es una forma de cuidado que va más allá de transmitir información. Es establecer una conexión humana. Es como, por ejemplo, ustedes, los que están en áreas de pronto del ejército, de pronto de bomberos, defensa civil, camilleros, tengo que entablar esa comunicación y establecer esa comunicación humana. Yo puedo, y mire que les comento un caso, el día lunes festivo, en la noche, tuvimos que llevar a mi padre de urgencia por un dolor en el área lumbar. Creíamos que era cálculos renales, pero no, parecía que era como algo muscular. Quejaba muchísimo del dolor, tuvieron que le tomaron un Urotac pensando que era cálculos, pero resulta que no, todo estaba bien, gracias a Dios, es más muscular. Y el camillero que lo transportó, ¿sí? Pues él cuando llegó, no se presentó, yo obviamente como enfermera, pero pues no estaba uniformada y yo trabajo eso en otra área, no se presentó, simplemente le dijo, ya tiene deseos de hacer chichi, sí, puede bajarse de la camilla para pasar, entonces mi papá se quejaba mucho de dolor, dijo que no, entonces yo le dije, no, llevémoslo en la camilla, ahí hay ascensor, llevémoslo en la camilla, cogió la camilla de ahí para allá, no habló, no chistó, no dijo nada, no se presentó nunca, lo entraron a rayos X. En la salida del ascensor hay como unos espacios que genera que la camilla vibre bastante. En la entrada a la salida, pues obviamente esta vibración le generó dolor. Bueno, pues eso es algo que podemos evitarlo, podemos disminuirlo con un movimiento no brusco de la camilla. Llevaron a rayos X, el paciente ni siquiera con nosotros, estaba mi mamá, estaba yo, nada. Salió mi papá de rayos X, bueno, de la parte de rayos X, y le tomaban el Urotac. Descendimos al servicio de urgencias, allá lo dejó, ni buenas noches, ni nada, nosotros muchas gracias, listo. Entonces, mire cómo esta comunicación fue cero, cero. Yo no sé si aquí creo que hay un camillero, o no sé si es en el otro grupo. Bueno, si hay un camillero, mire cómo esto nos genera que así yo sea camillero, yo voy a transportar en silla de ruedas, en camilla a un paciente, tengo que decir buenas noches, mi nombre es Pablo Pérez, yo soy el camillero, lo voy a llevar a realizar el examen de Urotac ordenado por el doctor que lo está tratando, que lo está viendo. Puede levantarse, ya tiene deseos de hacer chichi, de ir al baño, ¿cierto? Mire cómo es diferente. Mi papá quejándose del dolor, nosotros angustiadas y no hubo nada de comunicación, solamente llegó, ya tiene deseo de hacer chichi, mi papá respondió sí, ¿cierto? Y puede levantarse para pasarlo, entonces mi papá dijo que no, yo dije no, llevémoslo en la camilla, ¿listo? Ni siquiera sí señora, no señora, yo dije si me lo hace levantar, mejor dicho, pero no. Gracias a Dios lo llevamos en la camilla, pero no hubo comunicación. Entonces, mire cómo esta comunicación terapéutica, y esto pudo haber generado de pronto una disminución en el dolor, ¿cierto? De pronto la ansiedad, ¿qué es un Urotac? ¿A dónde me llevan? Escuchar es una herramienta clínica esencial que permite comprender las necesidades y miedos y esperanzas del paciente. Escuchar al paciente, ¿cierto? Tener esa comunicación. Quería comentarles este casito ahí de algo que pues vi en ese servicio. Pero pues habrán o somos personas que de pronto sí aplicamos esta humanización y habrán otras personas que de pronto solo están ahí por el quehacer diario. Pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia, nosotros tenemos que marcarla y ser diferentes al montón. ¿Listo? Es algo que yo siempre digo. Señor. Permiso para hablar, profe. Mire que, claro que sí. Hay una cuestión, digamos, situacionalmente, regularmente los pacientes o las víctimas que nos toca abordar son pacientes que están inconscientes, ¿sí? Aún así, la evidencia científica siempre le dice a uno que el último sentido que pierde el paciente es el auditivo. Y que a pesar de estar inconsciente, uno debe presentarse, decirle qué va a hacer, decirle pues qué es lo que sucede, y que eso pues está ahora en todos los protocolos de apoyo emocional al paciente. Gracias, profe.
Sí, señor. Muchas gracias, Henry. Sí, señor. El último sentido que se pierde es el auditivo, aún cuando estamos de pronto en una sala de reanimación, el paciente fallece, ya no hubo nada que hacer, el paciente sigue escuchando. Entonces nosotros de pronto como personal de salud empezamos, no, el paciente se tocó pasarle, le transfundieron sangre, pero aún así no vivió, lo reanimaron 3 veces, no, el paciente ya falleció, toca llevarlo para la morgue, que pase familiar, los familiares llorando. Entonces, mire, cómo todo esto también debemos cuidar mucho lo que decimos. Y aquí algo nos dice en la parte de brigadistas o en la parte de atención de estas emergencias. Aún el paciente estando inconsciente, ¿cierto? Estén con nosotros, debemos presentarnos, decir quiénes somos, qué le vamos a hacer, ¿cierto? En dónde está, qué fue lo que pasó y a dónde lo vamos a llevar. Estar en constante comunicación con el paciente. Muchas gracias. Conclusiones para cierre ya de la clase. La comunicación terapéutica es una forma de cuidado integral y humanizado. Esta palabra estuvo en todas las diapositivas, humanizado, humanización. Escuchar es una herramienta clínica esencial en nuestra práctica como enfermeros, enfermeras, en la parte de enfermería, todo el área de enfermería. El trato humanizado nos dignifica como profesionales y fortalece la confianza del paciente. Entonces, llevémonos hoy una buena clase, ¿cierto? El día de mañana, o si están ahorita de servicio, vamos a generar cambios en nuestra atención, vamos a generar de pronto, yo sé que ustedes son excelentes en lo que hacen, pero de pronto por ahí a veces, ¿cierto? Nos dejamos llevar por situaciones, por circunstancias, entonces vamos a tener esa pauta de cambio, ¿cierto? Y a brindar nuestra atención como profesionales que son en lo que hacen con humanización en cada paciente, ¿listo? Y esa escucha activa de los pacientes, como Liz nos dijo, los abuelitos lo que quieren es amor, como nos dijo nuestro compañero, escucharlos, no es generarle, ¿cómo les explico? Que decirles mentiras, generarles algo que de pronto no puede ser, pero sí falsas expectativas. Muchas gracias. Falsas expectativas en algo que no va a poder ser, ¿cierto? Pero mire que tenemos, y me gusta que me dijo, nosotros llegamos, la situación está complicada, pero, ¿cierto? En ese momento cambiamos, está complicada, pero ¿con quién quiere que nos comuniquemos? ¿A quién llamamos? ¿Cierto? Entonces, mire cómo le damos una vuelta a esa situación complicada, pero no utilizamos en ningún momento, uy, no, Chino, usted se mató. Uy, no, Chino, pero ¿cómo se le ocurre venir a estrellarse aquí detrás? ¿Cierto? Que uno escucha a veces paramédicos, escucha a veces personal así. Entonces, vamos a generar un cambio a partir del día de hoy y espero que pues haya sido de su agrado y de enriquecimiento todo esto que hablamos el día de hoy para nuestra vida cotidiana también, porque esto también no va solamente en el área de trabajo, ¿cierto? También debemos tener escucha en nuestra casa, con la familia y demás. Bueno, muchas gracias. Por favor, no olvidar la tarea, me escribe Rafael. Bueno, Rafael. Profe. Señor, ¿quién me habla? Leonardo. Profe, yo tengo una consulta. No sé si de pronto me estoy adelantando al tema o lo vamos a ver más adelante. Yo sé que estamos enfatizando la enfermería a nivel hospitalario, ¿cierto? Y lo que yo poco logro entender es que el enfermero para realizar procedimientos hospitalarios se basa a la orden médica. Pero ¿cómo se maneja la enfermería a nivel de ambulancia básica? ¿En qué momento el enfermero puede hacer un procedimiento? El procedimiento, le digo, ¿cuál? Llego a atender a un paciente y el paciente tiene una hemorragia sanguinante y hay que canalizarlo. ¿En qué momento el enfermero puede hacer esa canalización sin una orden médica? ¿Prima la vida del paciente? ¿Se ve más adelante comprometido en algo legal? Si de pronto hubo algo que haya fallado en esa canalización, un caso adverso. Sí, lo vamos a ver más adelante. Ustedes están en el módulo 1, yo estoy dictando ya clases en el módulo 3, entonces más adelante vamos a ver todo eso. ¿Listo?
¿A raíz de qué hacer ante una asistencia prehospitalaria? O sea, es antes de llevarlo al hospital. ¿Listo? Listo, Leonardo. profe, gracias. No, señora, usted. Bueno, porfa, no olvidar la tarea. Entonces, ¿en qué consistía la tarea? En hacer una tablita de 2 casos de procedimiento de enfermería, el cual, por ejemplo, en un lado de la tablita dice curación de una herida, curación de herida. Entonces, ¿qué elementos de protección personal usa en el otro ladito de la tablita para esa curación de herida? ¿Y qué está previniendo con estos elementos de protección personal? ¿Qué previene con el uso de estos elementos? ¿Qué riesgos se previenen? ¿Listo? Entonces, un procedimiento clínico, vamos a hacer 2 procedimientos. ¿Qué elementos de protección personal utiliza para este tipo de procedimiento? ¿Y qué riesgos previene al usar estos elementos de protección personal en este procedimiento? ¿Fui clara? Sí, señora, profe, Jefe, gracias. esa tarea, ¿dónde se manda, dónde se envía, cómo es el proceso? Al correo. Ya lo había escrito al chat, pero lo voy a volver a escribir. ¿Listo? Al correo Vale, gracias. gladysara13@gmail.com. En unas próximas oportunidades de tareas, porque pues no son muy seguidas, no son muy constantes, son esporádicas, vamos a generarles para que ustedes la puedan cargar en la plataforma, ¿listo? Esta primerita la vamos a enviar al correo, la tablita con 2 casos clínicos, ponen el nombre y apellido de ustedes y listo, me la envían al correo. Bueno, y esa fue la clase pasada que está grabada como para que quien no pudo estar la pueda ver y se empape muy bien de todos los elementos de protección personal. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por estar activos, por estar atentos a esta clase. Espero que estén muy bien, que pasen buena noche y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, profe, buena noche y muchas gracias por su Profe, disposición y su tiempo. No, señor, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Buena noche. Entonces,